Buen día, Dios te bendiga, que tengas un lindo domingo. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Nehemías. Hace 2 domingos atrás estuvimos viendo cómo Nehemías, a partir del momento que se dispuso a reconstruir los muros de Jerusalén, a partir de ese momento tuvo una oposición por parte de los enemigos. Y acá en el capítulo 4 vemos que se repite esa oposición. Pero también la palabra de Dios nos va a enseñar cuál es la forma de enfrentar esa oposición que nosotros también, como iglesia, como creyente, tenemos de nuestro enemigo principal, que es el diablo. Vamos a leer solamente algunos pasajes del capítulo 4, después me gustaría que lo leas en su totalidad, para ver un poco cómo trabaja el diablo. Capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y el versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así es como habíamos terminado el último mensaje que habíamos visto sobre Nehemías, que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay una ilustración muy linda que nos va a servir para poder entender esto, cómo funcionan los ataques de nuestros enemigos. Hace un tiempo atrás, muchos años, se filmó una película Tiburón. Muchos que tienen años como yo a lo mejor la recuerdan. Una película de Spielberg muy exitosa. Y cuando se dio esa película en Estados Unidos, en las playas, era un tiburón que asolaba a los turistas. Y bueno, ya sabemos lo que hacen los tiburones. Entonces la gente empezó a tener miedo, y ese año en las playas no iba gente, no iba turista, no se bañaba en las playas. Había decaído la cantidad de turistas. Pasó un año y la gente empezó a perder el miedo, se fue olvidando y empezó otra vez a volver a ir a las playas y a bañarse en las playas. Pero ¿qué pasó? Spielberg sacó Tiburón 2 y otra vez empezó a ocurrir lo mismo. Esta ilustración nos va a servir a nosotros para aplicarlo a nuestras vidas espirituales. El diablo siempre va a tratar de volver con las mismas artimañas, a tratar de ponernos temor, ponernos miedo, sugestionarnos y hacernos creer, así como lo hemos leído recién, que somos débiles, que no podemos construir, que no podemos restaurar nuestras vidas, que cuando pareciera que todo empieza a encaminarse, como en este caso los judíos habían empezado a construir la muralla hasta la mitad, cuando parece que todo está encaminado, viene otra vez para tratar de poner traba, de poner tropiezo, amedrentando y sugestionándonos. Pero acá vemos cómo Nehemías enfrentó la situación. Tenemos que ver que el Señor en este tiempo, esta última semana, nos vino hablando sobre los dones. Y nosotros sabemos que Jesús edifica a su iglesia a partir de los dones que nos dio a cada uno de nosotros. Él repartió como Él quiso. Y a cada uno de nosotros se nos dio dones para edificar a la iglesia, para desarrollarlos en la iglesia, para trabajar, para servir en la iglesia. Y eso, por supuesto, que va a tener oposición. Ahora, el punto es cómo enfrentamos nosotros esa oposición. Y para eso nos sirve mucho la historia
del Antiguo Testamento, la historia de Nehemías, porque nosotros podemos trasladar todos estos acontecimientos a nuestras vidas espirituales y a este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué pasó acá? Lo primero que hizo Nehemías. Nehemías paró todo y dijo, bueno, vamos a parar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Leemos más adelante que el pueblo estaba cansado. El pueblo estaba cansado, el pueblo se encontraba amedrentado por la burla de los enemigos y aparte por las amenazas. Entonces, lo primero que hace Nehemías, en vez de ir contra los enemigos, lo primero que trata es ver los enemigos internos que cada uno de nosotros tiene. Y esos enemigos internos tienen que ver con el desánimo y con el desaliento. Entonces nosotros vamos a ver ahora por qué motivo puede llegar a nuestras vidas el desánimo y el desaliento. Muchas veces por noticias. Como hoy en día estamos atravesando momentos difíciles en todo el mundo y las noticias están cargadas de desaliento y de desánimo. En las últimas horas vemos cómo la situación parece que se extiende cada vez más y esto afecta a nuestras vidas, por supuesto. También afecta a nuestras emociones. Pero nosotros sabemos que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, los representantes aquí en la tierra de Dios, y que nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, y que como iglesia cada uno de nosotros tiene dones para desarrollar, para trabajar, para edificar. Entonces entendemos que eso no puede detener el propósito que Dios tiene con nosotros. Leemos que el pueblo estaba cansado, lo primero que leemos. Dice, el pueblo estaba cansado de trabajar, habían trabajado mucho y habían trabajado hasta la mitad. Nosotros encontramos en Mateo, en el capítulo 11, el versículo 18, el Señor Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Es fundamental el descanso. El descanso en lo físico, como nosotros lo podemos ver, cuando nosotros trabajamos mucho es necesario descansar. El físico necesita, el cuerpo necesita descanso. Pero también acá el Señor Jesús se está refiriendo a lo espiritual. Y en nuestras vidas espirituales, cuando nosotros estamos cansados, es porque estamos llevando un peso, una carga que no nos corresponde. Por eso el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. A lo mejor estás llevando una carga que la tiene que llevar el Señor Jesús. A lo mejor estás haciendo un trabajo que se lo tenés que entregar al Señor Jesús para que Él lo lleve. También el desánimo y el desaliento puede venir por una falta de confianza, o también lo podemos llamar falta de fe. Hay algo que nos apartó de la palabra de Dios, que nos alejó de la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y el oír de la palabra de Dios produce en nosotros fe y produce confianza. Por eso en una oportunidad acá mismo, en el capítulo 4, Nehemías le dice, acuérdense de nuestro Dios. Acuérdense cómo nuestro Dios nos estuvo bendiciendo anteriormente. No pierdan de vista el poder de Dios. No pierdan de vista nunca cómo Dios te ayudó en otras oportunidades. Miremos para atrás, dice Nehemías, y vas a ver ahí cómo Dios estuvo ayudándonos. De la misma forma, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, quiere protegernos, quiere alentarnos y quiere animarnos una vez más para que sigamos trabajando, para que sigamos desarrollando los dones, para que sigamos edificando la iglesia, para que sigamos bendiciendo a los hermanos, para que sigamos sirviendo a los hermanos, sirviéndonos unos a otros. También el desánimo puede venir por una cuestión de inseguridad. Nos sentimos inseguros, como en este caso estaba pasándole también al pueblo de Israel. Y también una de las cosas que no podemos permitir es la soledad. El diablo va a tratar de apartarte, de hacerte sentir solo. Entonces nosotros tenemos que entender que en la iglesia del Señor nadie está solo porque forma parte del cuerpo de Cristo.
Entonces encontramos siempre que la soledad no corresponde al creyente, porque nunca está solo. En primer lugar, porque Dios está en él, y en segundo lugar, porque pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces el diablo va a tratar de apartarte, de alejarte, de enojarte, para que vos tomes una postura alejada del cuerpo de Cristo. Entonces, tengamos en cuenta siempre eso. Una de las cosas que hizo Nehemías fue unir al pueblo, para que justamente no ocurra esto de disgregarse, de separarse. Y como lo hizo en el versículo 13, encontramos que él puso al pueblo por familias. Dice que la mitad del pueblo trabajaba y la otra mitad los protegía, los cuidaba de los enemigos que estaban por venir a atacarlos. Entonces, el que estaba trabajando ahí, con una mano sostenía la espada y con otra mano la herramienta para trabajar. Y esto nos habla a nosotros, ¿no es cierto? También para este tiempo, para entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, como lo leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros entendemos que tenemos el arma más importante, la espada de Dios, la palabra de Dios. Esa es el arma con que nosotros edificamos, reconstruimos, nos protegemos, utilizamos como arma contra el enemigo, contra el desánimo, contra el desaliento. Y la herramienta representa el don, el trabajo, el servicio que nosotros estamos haciendo en la iglesia del Señor. Pero hizo algo más Nehemías. Leemos en el versículo 19 y 20 que Nehemías puso a uno con la trompeta y dijo: nosotros estamos muy alejados unos a otros. Y eso no es bueno. No es bueno que nos alejemos. Estamos muy alejados unos de otros trabajando. Entonces, el lugar donde suene la trompeta, donde escuchás que la trompeta suena, ahí nos vamos a juntar todos, porque esa era una señal de alerta de que el enemigo venía a atacar. Y dice, en el lugar donde suene la trompeta, ahí nos vamos a reunir y Dios peleará por nosotros. Esto es importante que lo tengamos presente. Tenemos que estar comunicados, unidos, en comunión, para saber que Dios pelea por nosotros. No permitamos que el diablo nos aleje, nos aparte. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que estar constituidos, armados en el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Nosotros entendemos y hemos visto que la reconstrucción de los muros representan nuestras vidas espirituales. Nuestras vidas espirituales también necesitan esa restauración, nuestras vidas necesitan la restauración, porque son vidas que llegaron al Señor destruidas, violentadas, dañadas, relaciones rotas, con pérdidas, con rencores, con dolores, con soledad, con sufrimiento. Y estas cosas llevan tiempo, como llevaba tiempo la reconstrucción de los muros. Lleva tiempo y lleva constancia, o sea, tenemos que permanecer en el trabajo que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Pero esa construcción trae sanidad a nuestras vidas. Y nuestro enemigo tratará por todos los medios de impedir y de destruir todo lo que constituye nuestro crecimiento espiritual. Toda restauración que recibimos de parte de Dios va a tratar de poner estorbos, amenazas, burlándose de nosotros, burlándose de nuestros progresos en lo espiritual, burlándose de nuestro trabajo y servicio, de cómo funcionamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos, cada uno de nosotros, una función grande, pequeña, visible, invisible, pero funcionamos dentro del cuerpo porque pertenecemos a ese cuerpo.
pertenecemos a Él. Dentro de ese cuerpo recibimos la restauración, la edificación, la sanidad, porque unos a otros nos ministramos y nos servimos. Cuando funcionamos dentro del cuerpo y no hago caso a las amenazas de nuestros enemigos, esos ataques que vienen sobre mi mente, sobre mi persona, no hago caso, estoy protegido porque en Cristo soy fuerte. Tengo la fortaleza de Jesús en mi vida, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Tengo la fuerza del cuerpo donde vive Jesús. Estoy en armonía, estoy integrado, estoy organizado con un propósito, marchando invencible, indestructible, como es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de Dios está en la iglesia y yo soy parte de la iglesia. El Señor Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Van a venir ataques, pero no prevalecerán esos ataques, porque el Señor nos da la victoria. En otra oportunidad les dijo: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nada nos dañará. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese cuerpo poderoso que es la iglesia del Señor. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero tener esa protección, la protección de saber que estoy ahí integrado, con una fuerza sobrenatural, una fuerza que viene del Espíritu, que me fortalece. Y que cuanto más unido estoy a ese cuerpo, más fuerte, más fortaleza recibo. Entonces, no te alejes, no te apartes del cuerpo de Cristo, no te dejes dividir, no te dejes desanimar, no te dejes engañar por el diablo. La victoria está asegurada, la victoria es nuestra. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La victoria es nuestra porque la victoria nos la da el Señor. Como hemos leído, el Señor pelea por nosotros y nos hizo más que vencedores contra todos los ataques, para que nosotros no nos desanimemos y sigamos adelante, edificando la iglesia del Señor a partir de los dones que Dios puso en tu vida y en mi vida. Padre bueno y Dios de misericordia, te quiero dar las gracias por tu palabra, Señor. Me quiero unir ahora, Señor, con todo el cuerpo de Cristo, con toda la iglesia, para honrar tu nombre, para darte gloria, para remarcar, Señor, a través de tu palabra, que vos siempre nos das la victoria y nos hiciste más que vencedores, Señor. También para entender, Señor, que nada nos puede desanimar, que tu palabra, Señor, nos trae este día el ánimo, la confianza, la fe, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, construyendo a partir de estos dones que vos derramaste según tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Yo te pido ahora, Señor, lleva nuevo ánimo, lleva fortaleza, llena con tu gracia, con tu poder, con tu unción, con el Espíritu que derramaste, Señor, sobre cada uno de nosotros, la fortaleza para seguir adelante, para empezar esta semana, Señor, sabiendo que la victoria está asegurada y que vos sos nuestro Dios y que vos peleas por nosotros. Gracias, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están enfermos, llevando sanidad, porque también vos nos decís que por tu llaga fuimos nosotros curados, y esa es la confianza que tenemos. Miramos para atrás, nos acordamos de todo lo que hiciste, Señor, en nuestra vida, y entendemos que de la misma forma que estuviste ayer, hoy vas a estar con nosotros sanando, Señor, a aquellos que estén pasando enfermedades. También en los lugares donde hay necesidades económicas, lleva tu gracia, tu bendición, tu provisión, porque sabemos y hemos leído en tu palabra que Dios es quien provee todo para lo que nosotros necesitamos. Por eso, Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, cada hogar, bendice cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.